Federación. ¿Qué es? Federación proviene del latín foedus, pacto, alianza, unión, y del latín tardío foederatio-onis, o sea, el federarse. El Estado federal es una forma de Estado en la que el país considerado está formado por la unión de dos o más estados, llamados estados federados, que, conservando parte de su soberanía, están unidos a nivel político, económico y territorial entre sí. En el sistema estatal federal, la soberanía pertenece al Estado central, mientras que los Estados miembros están dotados de autonomía, a veces definida como constitucional, ya que pueden dotarse de legislación contenida en actos definidos como constituciones. Cada estado federado tiene mayor autonomía que otras subdivisiones, como las provincias, y puede tener su propio sistema legislativo, aunque controlado por un único gobierno central del que dependen indirectamente los gobiernos federados. Ejemplos de estados federales son Estados Unidos, Suiza, Alemania, India, México, Brasil, Argentina, Rusia. Características. Ilustración 6. Escena de la firma de la Constitución estadounidense, ubicada en el Capitolio, Washington. La principal característica de una federación radica en que, en ella, los tres poderes se dividen tanto funcionalmente, legislativo, ejecutivo y judicial, como territorialmente, al estar dividido el poder entre distintos niveles de gobierno que son a la vez independientes y coordinados, colocados en planos paralelos. En la mayoría de las federaciones, los estados federados, a través de sus respectivos gobiernos periféricos, tienen un grado de autonomía consagrado en las leyes constitucionales y no pueden ser modificados por una decisión unilateral del gobierno central. En general, pero no siempre, los poderes legislativos del estado federado no pueden ser cuestionados ni sujetos a veto por parte del estado central. La República Federal es más bien una unión de estados que son autónomos, pero que deben someterse a leyes elaboradas democráticamente. La forma de gobierno o la estructura constitucional de una federación se conoce como federalismo. Cabe señalar que, entre los distintos estados federales existentes, más allá de algunas características comunes, existen diferencias notables, especialmente en lo que respecta a la división de poderes y responsabilidades entre el gobierno central y los gobiernos periféricos. En los estados federales que han existido hasta ahora, se han identificado básicamente dos niveles de gobierno, el del Estado federal y el de los estados miembros. A diferencia de lo que ocurre en los estados unitarios, en el Estado federal, el gobierno central solo ostenta las competencias y poderes necesarios para garantizar la unidad política y económica de la federación. Por tanto, política exterior, defensa, política económico-monetaria. A los demás niveles, que no están situados por debajo, sino al mismo nivel que el federal, se les concede plena capacidad de autogobierno en todos los asuntos que no estén conferidos al gobierno federal. Cada nivel de gobierno debe ser independiente del superior en su propio y exclusivo ámbito. Poder legislativo. Precisamente por este equilibrio constitucional, la composición del poder legislativo se caracteriza por un tipo particular de bicameralismo. Tomando como ejemplo los estados federados existentes, una rama del Parlamento representa al pueblo de la federación en proporción al número de votantes, mientras que la otra está formada por los representantes de los estados federados. Alemania considera que el Bundesrat, es decir, la Cámara de los Estados Federados de Alemania, tiene un número de representantes que no es fijo, sino que se establece en función de la población. La diferencia con el sistema vigente en los Estados Unidos de América, donde, entre otras cosas, pertenecen al Senado dos representantes de cada estado, independientemente de su tamaño y demografía, radica en que, mientras que el Senado estadounidense es elegido por sufragio universal, el Bundesrat es nombrado por los gobiernos de los estados federados. Sin embargo, el estado alemán también es federal, dado que las regiones, Länder, tienen poderes muy amplios. Para ser aprobadas, las leyes de cualquier estado federal deben contar con el consentimiento de la mayoría de los representantes del pueblo de la federación, para que la división de poderes entre el gobierno central y los gobiernos locales sea asegurada. No solo debe estar sancionada por una constitución escrita, sino también protegida por un poder autónomo que anule las disposiciones legislativas y administrativas inconstitucionales y que decida en última instancia, como inequívoco e inapelable en cualesquiera conflictos relativos a la atribución de poderes. Poder judicial.
Este poder basa su independencia precisamente en la existencia de diferentes niveles de gobierno, cada uno de los cuales tiene interés en proteger la independencia del poder judicial respecto de los demás niveles, y que por tanto puede garantizar la primacía de la Constitución, que por tanto debe ser rígido, o sea, difícil de modificar, imponiendo su cumplimiento a todos los órganos estatales federales. Poder ejecutivo. En cuanto al poder ejecutivo, no es imprescindible que quien lo detenta sea independiente de la confianza del Parlamento, como ocurre en Estados Unidos, que también es una república presidencial. Sin embargo, es fundamental que el gobierno sea estable y dure toda la legislatura. Hay estados federales que son repúblicas parlamentarias, como Alemania y Austria, en los que existe la Cancillería. Aspecto económico. Ya que ninguna autoridad gubernamental debe estar subordinada a las demás en el ámbito de sus competencias, es indispensable que cada una cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo las funciones que le asigna la Constitución. Por lo tanto, todos deben tener el poder de recaudar impuestos para financiar sus servicios y políticas. En el Estado federal debe entenderse cuáles de los poderes e instrumentos fiscales del gobierno deben centralizarse y cuáles deben ubicarse en la esfera de los niveles descentralizados, ya que cada país tiene variaciones sobre el grado de centralidad y descentralización. Y este es una tarea que se ocupa las ciencias financieras, que es el estudio de cómo se asignan las responsabilidades, gastos y los instrumentos fiscales, ingresos, entre los diferentes niveles verticalmente de la administración. El federalismo fiscal es una doctrina político-económica encaminada a establecer una proporcionalidad directa entre los impuestos recaudados por una determinada entidad territorial, municipios, provincias, ciudades y regiones metropolitanas, y los impuestos efectivamente utilizados por la propia entidad. Este sistema, integrado y coordinado entre los distintos niveles de gobierno del Estado, se denomina tributación federal. A partir del caso indio, el verdadero, el académico Chanchal Kumar Sharma sostiene que el federalismo fiscal es fundamental para el dinamismo federal. Esto se debe a que el federalismo no es una dotación fija de esferas de autonomía central y provincial, como se plantea como hipótesis en los modelos financieros federales, o un conjunto particular de distribución de poderes entre gobiernos, sino que es un proceso estructurado por un conjunto de instituciones a través de la cual la autoridad se distribuye y redistribuye. Un sistema federal es un enfoque equilibrado entre las fuerzas en competencia de centralización y descentralización para combinar los beneficios políticos y económicos de la unidad, manteniendo al mismo tiempo la identidad de las unidades subnacionales. Sharma, 2005. Por lo tanto, las transferencias intergubernamentales que transfieren ingresos generales de los impuestos recaudados por el gobierno central a los gobiernos locales para usos generales o específicos son cruciales y tienen un efecto profundo en la eficiencia y la equidad dentro del gobierno y en la estabilidad macroeconómica del país. El federalismo en el ámbito económico no se limita solo a los impuestos, sino que también incluye el patrimonio nacional, la transferencia patrimonial de la administración central a los órganos territoriales, estados, regiones, provincias, grandes ciudades. Puede incluir, en algunos países federales, aeropuertos de interés regional o local, minas, canteras y turberas, y pueden quedar excluidos de este procedimiento de transferencia de patrimonio. Bienes utilizados por las administraciones estatales y otros organismos públicos con fines institucionales probados y eficaces. Puertos y aeropuertos de importancia económica nacional e internacional. Parques nacionales y reservas naturales estatales. Pero no existe una lista fija de lo que debería descentralizarse y lo que no. Esto se deja a las políticas y particularidades de cada país. Estados en el mundo. En azul, estados unitarios. En verde, estados federales.